Desde la oscuridad estelar. Yo soy el vigilante. El que observa, donde la vida y la muerte se encuentran. Bienvenidos a Oscuridad Estelar. Los hospitales salvan vidas, curan cuerpos. Pero, ¿qué pasa con las almas que no encuentran paz? Hoy, les traigo 5 relatos de hospitales mexicanos, donde algo más ronda los pasillos. Enfermeras que aparecen de la nada. Niños que llaman a sus madres, aunque ya no estén. Sombras que tocan en la noche. Y presencias que deciden quién vive y quién no. Escuchen con cuidado, porque yo estuve ahí, observando desde las sombras, cuando estas personas trabajaron o estuvieron en lugares donde la muerte nunca se va del todo. Bajen la luz, imaginen pasillos fríos y silenciosos, y quédense conmigo, porque esto apenas comienza. Me operaron a corazón abierto. Durante esa estancia tuve varias experiencias paranormales con ángeles. Recuerdo al enfermero que me ayudó a sobrellevar la intubación en la UCI, pero no había ningún enfermero. También recuerdo la sombra negra que apareció en la esquina de mi habitación una vez que me trasladaron a cuidados especiales. Una figura transparente, que supe al instante que era un ángel, se levantó desde los pies de mi cama y ahuyentó a la sombra negra de la habitación. Incluso les conté a las enfermeras lo que había visto. Me dijeron que, después de una cirugía a corazón abierto, es común que los pacientes vean espíritus y ángeles. Mi cirujano cardíaco me dijo lo mismo antes de la operación, que quizá recordaría haber flotado sobre mi cuerpo, pero que no me preocupara, porque habría ángeles en la habitación. Y lo sabía. Sin embargo, después de que una enfermera de atención médica a domicilio, muy descuidada, me realizara una ecografía sin usar guantes y, obviamente, sin lavarse las manos después de ir al baño, terminé de regreso en el hospital en una situación de vida o muerte. Le debo la vida al cirujano cardíaco que estaba de guardia. En fin, cuando mi esposo venía de visita, su celular, con la batería completamente cargada, se descargaba en cuestión de minutos. Lo volvía loco. Así que le pedí que me trajera mi grabadora de voz. Realicé una sesión de EVP a las 3 de la mañana, sola en mi habitación del hospital. Pregunté, ¿quién está aquí? ¿Quién eres? En la grabación se escuchaba claramente una voz femenina, una EVP de clase A, que decía, soy una paciente igual que tú, Daisy. La noche siguiente hice otra sesión de EVP, nuevamente a las 3 de la mañana. Volví a preguntar quién estaba allí. Al reproducir la grabación, escuché una voz muy familiar. Mi abuela dijo, soy la abuela, Daisy. Fue entonces cuando supe que me iba a recuperar. Y así fue. No era una historia muy emocionante, pero cuando trabajaba en urgencias había una sección trasera de habitaciones que solíamos cerrar a cierta hora si no teníamos una noche muy ajetreada. En esa sección también estaba la habitación 35, a la que trasladábamos a los pacientes fallecidos antes de que los llevaran a la morgue o vinieran los trabajadores de la funeraria, principalmente porque estaba al fondo, apartada y ofrecía la mayor privacidad posible dentro de urgencias. Esa sección trasera siempre me daba escalofríos, pero especialmente la habitación 35. Una noche estaba reponiendo provisiones en la habitación número 35, completamente sola en la sección trasera. Vi a un hombre pasar frente a la habitación con el rabillo del ojo y rápidamente asomé la cabeza al pasillo para redirigirlo, ya que se dirigía hacia un conjunto de puertas exclusivas para empleados que requerían credencial. No había nadie. Se me encogió el estómago. Me repetí a mí misma que estaba cansada, sobrecargada de trabajo o simplemente viendo cosas, pero decidí que ya era hora de irme de ahí. Volví a urgencias y, unos 5 minutos después, todos escuchamos un grito. Una de las enfermeras había ido a la sección trasera y regresó corriendo hacia nosotros, completamente aterrorizada. Dijo que había visto a un hombre con el rabillo del ojo y que, cuando se giró para mirar, sintió que alguien la agarraba del hombro. Pensó que alguien iba a atacarla y gritó, pero no había nadie allí. Revisamos las grabaciones de seguridad varias veces y no captaron a ningún hombre, entidad, fantasma ni nada fuera de lo normal. Pero al ver la reacción de la enfermera en la cámara y cómo estaba después, le creímos. Estaba verdaderamente aterrorizada. Estaba haciendo el turno de noche con una recién graduada, orientándola sobre cómo funcionaba ese horario. Estábamos solos en el departamento y,
al comenzar mi turno, hice mi rutina habitual de revisar y cerrar con llave todas las puertas, excepto la que se usaba para el ingreso de pacientes. No había forma de que alguien entrara al departamento sin que yo lo viera pasar. Era una noche tranquila y, alrededor de las 3 de la madrugada, la recién graduada y yo estábamos charlando cuando escuchamos una voz anciana que decía: «Hola, ayúdenme». La voz sonaba un poco lejana, como si proviniera del final del pasillo, en una de las salas de reconocimiento. Se me erizó la piel al instante. Nos miramos y nos preguntamos si ambas habíamos oído lo mismo. Fuimos juntas a revisar todas las habitaciones del departamento, pero no había nadie y todas las puertas seguían cerradas. No sé cómo explicarlo, aparte de decir que fue algo paranormal, sobre todo porque ambas lo escuchamos claramente. No había ninguna sala de urgencias ni de hospitalización cerca de donde pudiera haber provenido ese sonido. Además, la zona desde la que oímos la voz siempre me había dado una sensación extraña. En otro hospital donde trabajé, incluso hubo un fantasma captado por las cámaras de seguridad. Aparecía reflejado en la pantalla oscura de una computadora, era alto, de aspecto mayor, y vestía una bata y un camisón. Lo más escalofriante era que sus ojos parecían pozos negros. Aquí les cuento algo paranormal que me ocurrió como paciente en una sala donde había trabajado anteriormente. Publiqué esto hace varios días. Paranormal no significa necesariamente que algo sea aterrador o fantasmal, simplemente se refiere a algo fuera de lo normal. Morí 2 veces después de ser atropellado de frente por un conductor ebrio, camino al trabajo, a las 7:30 de la mañana. Mi cuerpo quedó gravemente dañado, pero mi mayor temor era que me afeitaran la cabeza por un corte que iba desde el rabillo del ojo izquierdo hasta la coronilla. Tuve un cirujano plástico maravilloso y no me cortaron el pelo, aunque mi cabello larguísimo estaba cubierto de sangre seca. Era asqueroso. Sin embargo, no estaba en condiciones de ducharme durante bastante tiempo. Les aseguro que no hay nada más parecido al infierno en la tierra que tener el cuerpo tan destrozado y estar atrapado en una cama de hospital en la UCI, con la mente despejada y completamente aburrida. No había televisores en la UCI, al menos no en aquel entonces. Estaba acostado allí, mirando al techo, intentando no llorar desesperado, cuando una enfermera entró con todo lo necesario. Dijo que, como eran las 3 de la mañana y todo estaba tranquilo, me lavaría el pelo para quitarme la sangre, y que ella se encargaría de todo. No entiendo cómo no me empapé ni se inundó el suelo. Si yo hubiera intentado lavarme el pelo, eso habría pasado seguro. Charlamos un rato. Me dijo su nombre y que trabajaba casi siempre los fines de semana por la noche. Después de tantos años no recuerdo su nombre, pero nunca olvidaré su amabilidad ni la sensación de bienestar que sentí en su presencia. Le di las gracias repetidamente. Lo que no mencioné al principio es que yo trabajaba en el hospital al que llegué en ambulancia. Pasaron unos meses, regresé al trabajo todavía cojeando y, como trabajaba en histología, viajaba con frecuencia a la zona cercana a la UCI. Siempre asomaba la cabeza por la puerta con la esperanza de ver a esa maravillosa persona y poder decirle cuánto me había ayudado. Fue mucho más que simplemente lavarme el pelo. Pero nunca la vi. Decidí dejarle una tarjeta de agradecimiento en la estación de enfermeras de la UCI. Pasaron unas semanas y la tarjeta seguía allí, así que pensé que tal vez me había equivocado con el nombre. Les pregunté a las enfermeras y la describí, pero no la conocían. Me estaba volviendo loca no poder darle las gracias una vez más, porque lo que hizo significó muchísimo para mí. Mi padre trabajaba de noche como supervisor del turno de seguridad, así que lo involucré en la búsqueda. Todos lo querían y conocía a todo el personal, no le daba vergüenza preguntar por alguien así. Los supervisores de enfermería también estaban interesados en agradecer a alguien que se había esforzado tanto por un paciente, y más aún por alguien del propio hospital. Sin embargo, nadie conocía a esa persona, nadie recordaba haber trabajado con ella ni haberla contratado. Incluso preguntaron a las enfermeras que estaban de turno esa noche quién me había lavado el pelo, y dijeron que no lo habían hecho y que probablemente no habrían iniciado algo así, porque nunca sabrían si tendrían tiempo para terminarlo. Siempre había alguien vigilando los monitores, y todos los pacientes requerían muchísimo cuidado. Pero aún así, alguien me lavó el pelo. Era una zona segura, así que no podía haber sido una enfermera cualquiera de otra sala. No sé qué más pensar, pero ella fue, o es, mi ángel de la guarda. Donde quiera que esté, espero que sepa que el consuelo que me dio, además de limpiarme la sangre del cabello, me ayudó enormemente. Desde entonces,
he intentado compartir ese mismo consuelo con otras personas como una forma de agradecimiento, transmitiéndolo. Saquen sus propias conclusiones. Si mi padre no pudo localizar a esa empleada, no creo que lo haya sido. Ahora sí creo en los ángeles, y creo que hay mucho más allá de lo que la mayoría de los humanos percibimos. De vez en cuando alcanzamos a vislumbrar algo de eso, y nuestra mente lógica intenta buscar explicaciones para justificar lo que no entendemos, en lugar de simplemente aceptarlo tal como es. Estoy en esta página porque justo hoy tuve un suceso muy espeluznante. Un camillero entró solo, vestido con ropa que parecía de los años 40, y me dijo que me iban a trasladar a una habitación, aunque no le entendí bien. Me colocó el bolso, la chaqueta, el gorro, el electrocardiógrafo y un análisis de sangre en el regazo y luego me empujó. Tuve que sujetar el análisis porque se me cayó y empecé a rodar por la camilla. Me llevó en silla de ruedas hasta mi habitación, caminó detrás de mi cama y colgó el electrocardiógrafo en el soporte. Luego, se produjo un silencio instantáneo. Parecía haberse desvanecido en el aire justo detrás de mí. Yo estaba frente a la única entrada o salida de la habitación, y las cortinas estaban completamente abiertas. Miré a mi alrededor para ver si había alguna puerta o cortina detrás de mí, pero solo había una pared sólida. Todo seguía en mi regazo, incluso el análisis de sangre, que aún sostenía. Estaba muy asustado. En ese momento estaba hablando con mi esposa por Messenger para contarle lo que estaba pasando. Le dije que un camillero había estado detrás de mí colgando el electrocardiógrafo justo antes de desaparecer. Mientras hablaba con ella, me dijo que no creía que me hubiera desmayado. No tenía motivos para hacerlo, estaba estable. Solo me habían realizado una resonancia magnética debido a que tenía el potasio ligeramente alto. Nunca volví a ver al hombre, pero me dieron de alta unos 20 minutos después de que me trasladaran. No puedo explicar a dónde fue ni por qué dejó todo en mi regazo, incluidos los análisis de sangre. Llevo 23 años trabajando como enfermera y he pasado por varios centros, especialmente porque fui enfermera viajera durante la pandemia. Como podrán imaginar, los hospitales son escenarios de situaciones extremas de vida y muerte, y de emociones humanas llevadas al límite. Hay momentos de intensa alegría y momentos de profundo dolor. Hay sufrimiento y también hay sanación. He sido testigo de todo esto a lo largo de mi carrera. Si tienes alguna inclinación a creer en lo paranormal, entonces entiendes que un hospital es el lugar ideal para sucesos inexplicables. La mayoría de los hospitales en los que he trabajado tienen rumores sobre eventos paranormales o cosas extrañas captadas por las cámaras de seguridad. Es algo bastante común, así que por lo general solo lo comentamos cuando ocurre algo particularmente escalofriante. Un hospital en el que trabajé durante los primeros 10 años de mi carrera fue especialmente activo en este aspecto. Durante ese tiempo, presencié muchas más cosas de las que me hubiera gustado, y muchas más de las que jamás vi en ningún otro lugar. Durante mi estancia en ese centro, los monitores cardíacos se encendían repentinamente por sí solos cuando las habitaciones estaban desocupadas. Los pacientes afirmaban haber visto ángeles, demonios y niños, aunque, en su mayoría, niños. Una cruz salió disparada contra una pared en la habitación de uno de mis pacientes. Un colega y yo vimos como un carro de emergencia se movía solo. Se rumoreaba que un piso vacío estaba embrujado, y después de pasar una noche allí debido a una tormenta de nieve, entendí por qué, además de muchos otros eventos extraños. Era un hospital antiguo y grande, ubicado en una ciudad mediana del Medio Oeste. No había nada particularmente extraordinario ni en el hospital ni en la ciudad. Después de trabajar en otros lugares, ahora me doy cuenta de que ese hospital tenía un ambiente especialmente oscuro, casi opresivo. Allí presencié algunos de los peores actos de crueldad humana que jamás había visto o escuchado. Era un lugar de trabajo generalmente triste y aterrador. 2 de mis compañeros fueron apuñalados mientras trabajábamos. Lamentablemente, presencié ambos incidentes. Los pacientes eran especialmente violentos y me atacaron en incontables ocasiones. Incluso un empleado se suicidó arrojándose desde la torre principal de 12 pisos. Ahora que trabajo y vivo a más de 2.000 millas de allí, comprendo cuán oscuro era realmente ese lugar. Es un alivio haber pasado a pastos más verdes. Estuve con mi padre en un hospicio a principios de este año.
Había estado con él más temprano ese mismo día y ya me estaba acomodando a mi rutina nocturna cuando recibí la llamada en la que me dijeron que estaba mostrando señales de que se acercaba el final. Mi hija y yo fuimos a acompañarlo. Ella hizo el primer turno mientras yo descansaba en el sillón reclinable. A la mañana siguiente, ya de madrugada, quizá alrededor de la 1 o 2 de la mañana, me senté junto a él mientras ella descansaba en un diván de la habitación. El sillón reclinable estaba vacío. Ahora, hay algo importante que debes saber sobre mi padre. Él ya había muerto una vez antes. Cuando era niño, sufrió una apendicitis. Vivía en una isla, así que tuvieron que subirlo a un bote y llevarlo a tierra firme, hasta un pequeño hospital rural. El trayecto tomó un par de horas. Murió durante la cirugía. Según lo recordaba y como me lo describió años después, flotaba sobre su propio cuerpo observándolo todo. Dijo que se sentía triste por su muerte. Recordaba que la enfermera le estaba pasando un bisturí a la doctora cuando se le cayó al suelo y la doctora comenzó a gritarle. Lo siguiente que recordó fue despertar en la sala de recuperación. Más tarde, su madre le confirmó, casi te perdemos. Y también se corroboró que la doctora efectivamente había reprendido a la enfermera. Ahora, volvamos a esa noche. Yo estaba sentado junto a su cama y podía ver con total claridad el sillón reclinable vacío. Aproximadamente 1 hora antes de que muriera, lo vi sentado en el sillón reclinable, observándome mientras yo lo miraba a él acostado en la cama. Le hablé. Le recordé que esa experiencia no le era desconocida, que ya había tenido una segunda oportunidad y que había vivido una vida plena. Murió en paz poco antes de las 5 de la mañana. El sillón reclinable volvió a estar vacío. Trabajaba como enfermera de urgencias y un espíritu se comunicó conmigo de forma emocional. Pero antes se esforzó mucho por llamar mi atención. Es una historia larga. Me sacaron de urgencias y me enviaron por primera vez a nuestra sucursal del edificio viejo durante un brote de gripe. Yo no había escuchado las historias sobre que ese edificio estuviera embrujado, así que desconocía lo que había ocurrido allí. Un hombre borracho al que dejaron en la trastienda de urgencias para que durmiera la mona terminó ahogándose con su propio vómito y murió. Estábamos tan ocupados esa noche que la enfermera a cargo no tuvo tiempo de contármelo. Durante todo el turno, había una habitación al fondo donde pasaban cosas que me hacían pensar que estaba olvidando a un paciente. Volvía a comprobar una y otra vez. La luz se encendía sola, la cortina se cerraba constantemente para ocultar la cama, y la cama que acababa de hacer aparecía completamente revuelta. Además, se activaba la luz de llamada, a pesar de que ese sistema estaba totalmente desconectado, fuera del sistema central y sin electricidad. En ese momento no lo sabía, pero el timbre de llamada no dejaba de sonar. Pensé que me estaban gastando una broma y me enfadé bastante. Había muchísima gente y yo ya estaba corriendo de un lado a otro como un pollo sin cabeza. Así que llamé a la enfermera a cargo y le dije que había cerrado esa habitación después del último alta, que no íbamos a meter a nadie más allí y que nadie me iba a obligar a seguir corriendo como una imbécil, como había estado haciendo toda la noche. Su respuesta fue simplemente, «Oh, no lo sabes». Entonces me contó la historia del hombre que murió allí. Casi como si fuera una señal, la luz de llamada se encendió de nuevo. Corrí de vuelta, furiosa, convencida de que esta vez atraparía al culpable. Pero la habitación estaba vacía otra vez. La cortina, que yo había fijado a la pared, estaba corrida, y la cama que había hecho hacía menos de 2 minutos estaba completamente desordenada otra vez. Estaba exasperada. Entré en la habitación, me paré en medio y di un pisotón, exigiendo en voz alta que el fantasma dejara de hacer toda esa mierda solo para llamar mi atención. Ahí estaba yo, de pie en una habitación supuestamente embrujada, prácticamente regañando a alguien que no estaba allí. De repente, una oleada me invadió y me liberó por completo de toda la ira y la frustración. En su lugar sentí una súplica desesperada, por favor, que esto no vuelva a pasarle a nadie. No era solo tristeza, ni culpa. Era un sentimiento profundo y sincero de lo horrible que había sido morir así, solo, olvidado, hasta el punto de ahogarse sin que nadie se diera cuenta. Y una súplica para que me asegurara de que no volviera a suceder. Dije en voz alta. Mira, siento mucho que te haya pasado eso. Pero te prometo que nunca dejaré que nadie sea olvidado aquí. Te prometo que siempre estaré pendiente de ellos, igual que volví a verte esta noche. Cuando me di la vuelta para irme, la enfermera jefe estaba parada en la puerta y me preguntó, ¿no tienes miedo? Le respondí que no, porque no creía que los fantasmas pudieran herir o matar a nadie,
así que no había nada que temer. Ella dijo: bien, entonces te pediré que cubras turnos aquí de ahora en adelante, y si estás aquí cuando él ande por arriba, puedes decirle que deje de subir. Al parecer, le gustaba mover las sillas del piso superior, lo que asustaba a las enfermeras de maternidad. Desde el momento en que salimos de esa habitación, las luces nunca volvieron a encenderse solas, la cortina no volvió a correrse, la cama no volvió a desordenarse y la luz de llamada nunca volvió a activarse. Después de eso, me enviaban a urgencias probablemente una vez por semana, y me acostumbré a pasar por allí y saludar, para que el fantasma supiera que no me había olvidado de él. Nunca volví a sentir esa emoción tan intensa. Sentí culpa por el hecho de que lo habían olvidado allí y enojo al saber que había enfermeras tan negligentes que no fueron a revisar a un hombre que dormía en una camilla. Pero nunca volví a sentir lo mismo que esa noche. Creo que una vez que logró hacerme entender lo horrible que fue morir solo allí, dejó de intentar transmitírmelo. Soy una persona sensible, pero uno pensaría que, si solo fuera eso, me habría sentido así cada vez. No fue así. Me sentí, sobre todo, culpable y avergonzada por mi profesión. Conocí enfermeras que realmente eran así de negligentes. Si no tenían que volver a verte, te dejaban ahogarte y morir en tu propio vómito. Trabajé con personas así. El impacto general de este incidente fue tan fuerte que, poco tiempo después, dejé de ser enfermera por completo. Cuando tenía 19 años, me dispararon mientras caminaba hacia una gasolinera. Morí en la mesa de operaciones y me reanimaron. Al despertar en la UCI después de esa primera cirugía de emergencia, vi una figura oscura y sombría a los pies de mi cama, junto a mi madre. Parecía llevar un sombrero de ala ancha y un abrigo de cuello alto. No tenía rasgos distintivos aparte de eso. Intenté señalarla, pero me lo impidieron porque empecé a arrancarme los tubos mientras salía de la anestesia. Pregunté: ¿quién es esa? Mientras seguía señalando. Mi madre tuvo esa extraña sensación que le hacía abrir los ojos de par en par y le erizaba la piel. Era algo que ya había visto antes. De niña, ella veía espíritus. Pude notar cómo un escalofrío le recorría la espalda mientras se enderezaba y giraba para mirar hacia donde yo señalaba. Solo estamos la enfermera y yo, cariño. En cuanto hice la pregunta, recordé que nadie más podría verlo. Y mientras mi madre hablaba, la figura se quitó el sombrero y desapareció. Unos días después, me estaban preparando para otra cirugía en mi habitación. Supongo que los quirófanos estaban saturados, así que intentaban ahorrar tiempo. Las dos mujeres que estaban conmigo salieron de la habitación para atender otros asuntos, dejando a un hombre. Lo escuché decirles a los demás: adelante, yo me encargo. Comenzó a empujarme él solo rumbo al quirófano. Era de noche y el hospital estaba prácticamente vacío. Cada pasillo estaba desierto, salvo por alguna persona aislada que caminaba con prisa hacia su destino. Entonces doblamos una esquina y el pasillo estaba lleno de gente. Solo había un hombre con bata y un par más con uniforme, el resto vestía ropa de civil. El personal médico hablaba entre ellos y se miraban. Los demás, probablemente una veintena de personas, se giraron para mirarme al mismo tiempo. Estaban alineados a ambos lados del pasillo mientras me empujaban por el centro. Todos me observaban fijamente al pasar. ¿Quiénes son todas estas personas?, pregunté. De nuevo, en el momento en que formulé la pregunta, supe la respuesta. Cuando comencé a notar que todos eran translúcidos, el hombre que me empujaba lo confirmó. Solo estamos tú y yo, amigo. Hace un par de años trabajé en un hospital como guardia de seguridad. Parte de las tareas del segundo turno consistía en cerrar con llave todas las puertas del sótano del hospital. Allí había oficinas, cuartos de suministros, baños y la morgue. También teníamos que comprobar la temperatura del refrigerador dentro de la morgue para asegurarnos de que funcionara correctamente, pero eso no es importante. Una noche bajé al sótano, que básicamente es un gran rectángulo. Cerré todas las puertas con llave. Justo cuando iba a girar a la derecha para subir las escaleras, vi a alguien salir de una esquina. Parecía llevar un uniforme azul y dio unos 5 pasos hacia una de las puertas que yo acababa de cerrar con llave. No abrió la puerta ni hizo nada visible, simplemente entró. Como guardia de seguridad no podía ignorarlo, ya que recientemente habían robado en el cuarto de suministros, así que tenía que revisarlo, sobre todo porque era fuera de horario. Al acercarme a la puerta, se me puso la piel de gallina por 2 razones. La primera,
Esa puerta en concreto tenía cierre automático y solo se podía acceder con identificación. La segunda, no vi a nadie sacar la identificación, que es obligatorio para entrar. Hay que pasar la tarjeta, escanearla, esperar a que se encienda la luz verde y entonces abrir la puerta. Yo vi claramente a alguien caminar unos 5 pasos hacia la puerta como si estuviera completamente abierta, pero no lo estaba. Esa puerta se cierra sola. Pensé, bueno, si alguien ha entrado fuera del horario permitido, no está autorizado, así que podría ser la persona que está robando. Si una enfermera o cualquier empleado necesita ir al cuarto de suministros, debe llamar a seguridad para que la escolte debido a los robos recientes. Así que saqué mi identificación, la escaneé y abrí la puerta. Entré y no vi a nadie. Abrí todas las puertas de los armarios para confirmar que no hubiera nadie escondido y salí corriendo, porque estaba 100% seguro de que había visto un fantasma. Más tarde esa misma noche recibí una llamada de urgencias para acompañar a una enfermera al cuarto de suministros. Hicimos el amor. Jaja, broma, ojalá. Lo que pasó en realidad fue que la acompañé al sótano, al cuarto de suministros, y le conté lo que había visto. Entonces empezó a rebuscar entre unas cajas y sacó la misma bata azul claro que había visto llevar al fantasma. Solo que no eran uniformes, sino las batas azules que usan los pacientes del hospital. Así que lo que vi esa noche fue el fantasma de un paciente caminando por el sótano. Después de esta experiencia, definitivamente creo en los fantasmas y en el más allá. Hasta el día de hoy me arrepiento de no haber revisado las cámaras de seguridad esa noche. Trabajo en un pequeño hospital de 48 camas. Estas experiencias ocurren en o cerca del ala de psiquiatría, que ya no está en funcionamiento. El departamento de informática, en el que trabajo, fue trasladado a esta ala, ocupando las antiguas habitaciones de los pacientes. Al principio, oía que me llamaban, a menudo desde el pasillo o desde habitaciones vacías. Pensando que alguien necesitaba asistencia técnica, intentaba localizar a la persona que llamaba, pero nunca había nadie. Muchas veces veía personas en habitaciones vacías, un paciente acostado en una cama y un médico con bata blanca a su lado. Como se trataba de un ala desmantelada, me daba la vuelta para investigar, solo para encontrar las habitaciones completamente vacías. Con frecuencia veía a un hombre y una mujer caminando juntos, aparentemente conversando, que entraban en la habitación contigua a la mía. Los seguía, solo para descubrir que habían entrado en una habitación con la puerta cerrada, sin nadie dentro. Siempre la misma habitación, además. Una tarde de sábado me llamaron mientras mi hija de 4 años y yo estábamos en el centro. Me dirigí al hospital, pero no pude abrir la puerta trasera de nuestra ala, la cual era famosa por sus fallos. En ese momento vi a un hombre que venía por el pasillo hacia mí, así que llamé a la puerta y le hice señas para que me ayudara, indicándole que me había quedado fuera. Pareció mirarme directamente, pero en lugar de ayudarme, giró a la derecha y entró en la oficina contigua a la mía. Me incliné rápidamente para ver mejor y llamé a la puerta con urgencia, pensando que no me había visto ni oído, solo para darme cuenta de que la puerta de esa oficina estaba cerrada. Confundida, pensé que quizá había visto un reflejo en la ventana desde atrás. Me giré y le pregunté a mi hija si alguien había pasado detrás de nosotras, lo cual negó. Finalmente logré abrir la puerta y la oficina estaba completamente vacía. En otra ocasión, nuestra ala estaba completamente ocupada debido a una remodelación que desplazó a parte del personal. Oí lo que creí que era un carrito metálico acercándose por el pasillo y, de pronto, un estruendo tremendo, como si una docena de ollas y sartenes hubieran caído sobre el suelo de baldosas. Me levanté de un salto y corrí al pasillo, en parte para ayudar y en parte para asegurarme de que nadie se hubiera lastimado. Nadie en nuestra planta había oído nada. No había carrito ni ningún desastre. Luego, una noche vieja, me llamaron antes de la medianoche. El problema tardó unos 20 minutos en resolverse y, como de todos modos me perdería las celebraciones, pensé en documentar mi tiempo y volver a casa. Al entrar en mi oficina, noté que la puerta del baño estaba abierta varios centímetros, cuando siempre la mantengo cerrada. No le di mucha importancia, probablemente el personal de limpieza la había dejado así. Por alguna razón, no la cerré, como solía hacer durante el día. Mientras redactaba el informe del incidente, un hombre salió del baño. Al principio pensé que quizá mi jefe también había acudido a investigar, pero me pregunté por qué estaría en mi oficina. Al levantar la vista, vi a un hombre alto, de más de 1,80 metros y delgado, que me miró tan sorprendido como yo debía de estar mirándolo a él. Luego,
simplemente desapareció. Considerando la hora, me fui de allí sin terminar el informe. Los viejos televisores de las habitaciones de esta ala a veces se encendían solos. Solo emitían estática, ya que no tenían señal, pero de vez en cuando tenía que desbloquear habitaciones vacías de pacientes para apagar los televisores, siempre con el volumen al máximo. Otro compañero me ha contado que también ha oído que lo llaman por su nombre cuando no hay nadie, que ha visto a la mujer caminando por el pasillo, sin el hombre, y al médico junto a la cama, pero nada más. Mucha gente dice oír cosas que no puede explicar, pero nadie más me ha dicho que pueda ver algo. Que sepamos, en el resto del hospital no hay actividad anormal. Trabajo en urgencias pediátricas y he visto y oído bastantes cosas. Hace un par de años trabajaba en el tercer turno, de 19 a 7, y fue una noche desafortunada. Habíamos perdido a un niño, un paciente habitual de urgencias, al inicio de mi turno y, bueno, eso es algo que se queda grabado en la memoria. Normalmente, alrededor de las 3 de la madrugada, podemos empezar a cerrar algunos pasillos debido al menor volumen de pacientes, así que decidí tomarme un merecido descanso, lejos del ruido, en uno de los pasillos cerrados. Estaba escondido en la zona del escritorio de la secretaria de la unidad cuando oí la risa de un niño y pasos corriendo por el pasillo hacia una habitación. De nuevo, no es algo inusual, pero quise investigar porque no debería haber un niño corriendo sin supervisión en una zona cerrada de urgencias. Entré en la habitación de donde creí que provenía el sonido y estaba completamente vacía, las luces seguían apagadas. Detrás de mí oí lo mismo, pero esta vez en otra habitación, y con la luz encendida. Fui a investigar de nuevo y también estaba vacía. Confundido, apagué la luz y regresé al escritorio. Me quedé sentado allí unos minutos más cuando vi que la luz se encendía otra vez en una de las habitaciones y, poco después, oí la misma risa. Me levanté y empecé a caminar hacia la habitación. Al acercarme, el niño volvió a reír y la luz se apagó justo antes de que llegara. En ese momento podía oír mi corazón latir con fuerza en el pecho, como si supiera que algo no estaba bien. Entré en la habitación, encendí la luz y se me encogió el corazón. Sentado en la cama estaba el paciente que había llegado a conocer muy bien a lo largo de los años, era el mismo niño que había visto morir varias horas antes en nuestra sala de traumatología. Inmediatamente empecé a llorar y recuerdo que quise decir algo, pero no me salían las palabras. Me miró, se rió y, así como así, desapareció. Quizá estaba privado de sueño y viendo cosas, pero en ese momento sentí una profunda sensación de paz. Es una experiencia que nunca olvidaré. Cuando estaba en el hospital, me habían asignado una habitación individual, como a todos los demás pacientes de esa sala. Para dar un poco de contexto sobre cómo estaba distribuida la habitación, la cama estaba ubicada en el centro, contra una pared, frente a un televisor. A la derecha de la cama se encontraba la puerta, donde las enfermeras podían abrir una pequeña ventana para hacer controles sin necesidad de entrar. En diagonal, del lado derecho de la cama, estaba el baño. En el lado izquierdo de la habitación solo había unos bancos y una ventana para ver hacia afuera, junto con un sofá-cama. La noche en que ocurrió todo, me quedé dormido porque estaba muy cansado por la medicación que me habían administrado. En algún momento me desperté sin saber por qué y entonces vi esta figura humanoide. Todo lo que recuerdo con claridad es el rostro de esa cosa y lo que estaba haciendo. Me miraba fijamente, con una expresión extraña, casi como mareada. Por su altura, parecía del tamaño de un hombre adulto, aunque no estoy completamente seguro. Su cara era pálida, casi blanca, y estoy bastante seguro de que sus ojos estaban inyectados en sangre o ligeramente salidos de sus órbitas. Vestía completamente de negro, creo, y tal vez llevaba un sombrero. No hacía nada más que mirarme fijamente. Recuerdo que después de eso me desmayé y desperté empapado en sudor. No sentí miedo en ese momento, pero sigo pensando en ello hasta el día de hoy. Esto ocurrió hace un año y aún lo recuerdo con bastante claridad. Tengo curiosidad por saber si pudo haber sido algún tipo de entidad o algo diferente. He escuchado a otros pacientes decir que también tuvieron experiencias extrañas. Yo mismo vi puertas que solo se abrían con tarjeta de acceso abrirse de golpe cuando no había nadie dentro ni cerca de la habitación para hacerlo. Eran puertas pesadas y, según las enfermeras y los médicos, no contaban con ningún tipo de tecnología para abrirse de forma remota, como desde la sala de seguridad. 12 relatos. 12 puertas entre la vida y la muerte. Enfermeras que ayudan desde el más allá.
Voces que piden ayuda en pasillos vacíos. Sombras que tocan y desaparecen. Guardianes silenciosos que observan en la noche. Y niños que vuelven solo para despedirse. Los hospitales curan cuerpos, pero también guardan almas. Algunas se quedan para proteger. Otras, para recordar que no fueron olvidadas. Gracias por acompañarme en esta oscuridad. Si tú has vivido algo en un hospital, que la luz no explica, déjalo en los comentarios. Yo lo encontraré. Yo lo observaré. Cuídense esta noche. No ignoren las sombras en los pasillos. Porque a veces, las sombras son lo único que queda. Yo soy el vigilante. Y Oscuridad Estelar regresará pronto.